Hola a todos, soy Olach Marco de Datalia. Hoy os vengo a hablar de las brechas de seguridad y todos esos incidentes de seguridad que hay en todas las empresas, ¿no? Por desgracia. Cada día son más, cada día lo vemos más en las noticias y ya no nos choca, ¿no? Ni nos resulta extraño escuchar en la televisión que ha habido una brecha contra la seguridad social en la que se han puesto a disponibilidad de los malos, ¿no? Nuestros datos. Bueno, la píldora de hoy simplemente es recordaros, ¿no? Que, pues eso, que existen muchas brechas, que una brecha en materia de protección de datos es aquel incidente que conlleva datos personales, ¿no? Si hay, por ejemplo, un ransomware en una empresa y en esa captura de datos no hay datos personales, a efectos de protección de datos no sería una brecha de seguridad o violación de seguridad, ¿vale? Entonces, eso, recordar que un incidente de seguridad, para que sea una violación de datos o una brecha de seguridad, tiene que haber datos personales, luego, nos dice la ley que tenemos que gestionar esas brechas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener un procedimiento implantado. ¿Qué pasa? ¿Quiénes intervienen? Bueno, pues intervienen los responsables. Si yo tengo un software donde hago las nóminas y el encargado del tratamiento sufre una brecha, ¿qué pasa? Pues bueno, pues tiene que haber un procedimiento de comunicación de esa brecha, desde que pasa hasta que se resuelve. Eso tiene que estar documentado, porque la agencia, cuando nos pide qué ha pasado, pues todo eso tiene que estar bien documentado, porque es la información que ella va a recibir, y sobre eso pues va a evaluar y va a proponer unas medidas. Después de ese procedimiento también tenemos que tener en cuenta que, vale, el procedimiento lo tengo, pero tengo que saber que una brecha puede tener efectos, ¿no? Aparte de la burocracia o de la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso en el que la comuniquemos y nos reclame medidas, sino que pues puede tener una consecuencia para la empresa de tipo reputacional, ¿no? Salir en el periódico hay veces que es peor que una multa económica de la agencia. También puede ser económica o también puede ser de otra índole. De todas maneras, también la brecha de seguridad lo que pone el foco es en las personas, ¿no? Una brecha es muy importante cuando pone muy en relieve o se ve afectada, por ejemplo, la confidencialidad o la disponibilidad de unos datos personales de un interesado. Entonces, la gravedad o no gravedad de la brecha pues va en función de la lesión que sufran los derechos de los interesados, ¿vale? Aunque la empresa también tiene unas consecuencias, como digo, reputacionales o económicas, los que más sufren son los interesados, nuestros datos personales. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues implementar medidas, como siempre, en protección de datos. Al final siempre acabamos hablando de medidas técnicas, ¿vale? En este caso, pues cuando hay por ejemplo, hay muchos ataques a los sistemas, ¿no? O ataque a las comunicaciones. Bueno, pues esas medidas deben de ser cifrados, actualizaciones, ¿no? A las conexiones, hay que proteger las conexiones, hay que proteger los sistemas. Luego también tenemos que tener medidas de seguridad legales, pues revisar esos contratos, ¿no? Con ese encargado del tratamiento, dónde están ubicados los datos. Y por último, las medidas que en este caso considero también fundamentales son las organizativas. Concienciar a los trabajadores, porque sobre todo por donde vienen las brechas es por parte de los trabajadores, que aprietan un botón y ahí empieza todo el desastre. Y también otra de las medidas es hacer campañas de phishing para detectar qué grado de penetración puede llegar a tener un bicho en una organización. Vale, pues bueno, hasta aquí la píldora de hoy. Muchas gracias. Si tenéis dudas, ya sabéis dónde estamos.